Pues, hola, muy buenas tardes, chicas. Feliz viernes. Como les decía, quería plantear la posibilidad de el día de hoy poder tener una, digamos, dinámica entre nosotras para, pues, para empezar a ver cómo están planteando su trabajo final, pero también un poco hacer un análisis, presentación y análisis de los trabajos que han estado haciendo a nivel individual. El día de hoy teníamos previsto, o tenía yo previsto en mi calendario, tener la participación de una colega, de Isabel López Padilla, para presentar el tema de las alertas de violencia de género, pero Isabel tuvo un inconveniente y no se va a poder conectar hoy, pero la vamos a ver la próxima semana. Entonces, vamos a tomar esta semana para revisar estos casos que han ustedes trabajado a lo largo del curso y pensar un poco también hacia la próxima actividad que tienen, que es esta actividad en equipo, para poder empezar también pues a que ustedes la empiecen a redactar, ¿no? Entonces, mi intención justamente es que podamos presentar a grandes rasgos cada una de ustedes y digo, obviamente no estoy, tengo claro que no es que lo prepararon ni mucho menos, entonces no se preocupen, no es que tengan que hacer una cosa así, una exposición, sino más bien contarnos a las demás cuál es el caso que han estado trabajando a lo largo del semestre, que han estado investigando y un poco, si lo tienen claro, si no, lo vemos la próxima clase, cómo el caso que ustedes están trabajando se relaciona o no con esta política. Con estas tres políticas que hemos analizado en los últimos clases, la política de protección, de órdenes de protección, la política de los centros de justicia para las mujeres y la que veremos el próximo viernes, la política de alerta de género, de violencia de género contra las mujeres. Entonces, pues eso, la intención es escucharles y que nos escuchemos entre todas. Entonces, no sé quién quiera empezar a contarnos un poquito cuál caso han elegido, el que han estado trabajando en este semestre, qué han investigado sobre ese caso y un poco qué piensan para el trabajo final. A ver, que empiezo yo con el que yo estoy haciendo de Marisela Escobedo. Muy Eh, bien. Muy enojada con el caso. No es de sorprender. Bueno, yo cuando empecé a escuchar ese asunto de los casos en la Corte Interamericana, no entendía qué es lo que decía, qué es lo que propone, bueno, la respuesta del Estado mexicano al decir que la cultura y al decir que la razón por la que no se había investigado era más que nada por la cultura que permeaba, ¿no? Entonces, Ujú. este caso es como muy claro en cómo efectivamente por esta cultura de hacer menos a las mujeres en general, pero en general como el menosprecio a la vida, permitió que no se hiciera justicia en el caso de la hija de Rubí, que es a la que mata, bueno, es la que vive un feminicidio, bueno, la mataron, pues, pero su pareja sentimental y la mamá, que es Maricel Escobedo, empieza a pedir justicia y que el feminicida se ha detenido. Lo interesante del comienzo del caso es que no puede levantar no le toman una declaración por desaparición, le lleva mucho tiempo lograr levantar una denuncia por desaparición. Ya llevaba meses desaparecida y no se la tomaron. Cuando se la tomaron, pues bueno, ya estaba muerta, pero la que investigó la situación fue ella, las autoridades. Y cuando les da la información, aún así el MP no logra, o no sé si es que no hace su chamba, pero no logra demostrar que el asesino es el asesino, ¿no? Ujú. Aunque se encuentran los restos de Rubí y se hace estudio de ADN, se muestra que es ella,
el asesino mismo dice dónde está enterrada, bueno, dónde la enterró, hay un testigo que escuchó a este señor hablar sobre lo que había hecho y aún así este señor es declarado, bueno, es absuelto, porque dicen los jueces, no, el MP no pudo demostrar que, que el feminicidio hubiera sido el culpable. Entonces, Marisela empieza hace una denuncia entre derechos humanos y empiezan a, bueno, piden, no entiendo qué es este juicio de casación, no entiendo qué es, pero bueno, ante ese juicio, allí Sergio, que es el asesino, es declarado culpable, pero para entonces pues ya había huido, ¿no? Y en ese tiempo se une a los Zetas. Y aún así, Marisela sigue buscándolo, bueno, hace una como peregrinación, una marcha por todo México, pidiendo que el feminicidio de su hija sea detenido. No lo es, nunca es detenido. Y regresa a Chihuahua y vuelve a pedir lo mismo, pero para entonces ya está Duarte, César Duarte, creo, Ujú. de gobernador, y tampoco es escuchada. El asunto es que, eh, bueno, en esta protesta, que es un plantón frente al estado del edificio de gobierno, Marisela misma es asesinada. Ya era como perseguida por los Zetas porque el asesino que por los Zetas ya era como una lucha contra el crimen organizado. Y al parecer, bueno, me atrevería a decir, por cómo lo pasan, solución con pues hasta con el gobierno, ¿no? Porque dicen que enfrente del Palacio de Gobierno es asesinada, pues ella muere. Y y no hay por más que muestran a un posible asesino, al parecer no es el mismo que están mostrando los familiares de Marisela, que es el asesino. Entonces, es un caso de vil impunidad, un caso de pues hasta de corrupción también, pero es un caso donde no existe la justicia para estas mujeres, ¿no? Y toda la chamba que ellas hicieron, básicamente. No sé, Muchas gracias, gracias, Itlali. Creo que en el caso de Marisela y Rubí, pues es un caso paradigmático, ¿no? De o sea, cómo funciona el sistema de justicia penal en México y cómo, pues justamente como bien lo dices, pues la impunidad impera, ¿no? En los casos. A mí me parece importante en el caso de Marisela y Rubí como el contexto, como tú lo dices, te da muchos elementos para analizar, ¿no? Entonces, un poco pensando, perdón, a Rubí la asesinan ¿en dónde? en su caso, Pero me refiero en qué estado de la a República. Chihuahua, pues, En Chihuahua, ¿no? En Chihuahua, que es un estado que como ya hemos ido viendo, ¿no? Tiene o sea, es horrible decirlo así, pero tiene como una tradición de impunidad frente a casos de feminicidio, de violencia contra mujeres, ¿no? Hay todo un contexto justamente en donde las autoridades están, si se puede decir así, como acostumbradas, ¿no? A defenderse para no investigar los casos, justamente diciendo, no sé, no sé, lo que decíamos con el caso de Calpo Algodonero, ¿no? No se preocupe, señora, su hija se fue con el novio, no se preocupe, seguro anda de fiesta, ¿no? Y entonces, esta es la primera cosa que tú mencionaste sobre Rubí, es algo que sucede y sucedía como cotidianamente, sucede en el caso de Rubí aún después de este caso del campo algodonero, de donde surge además un protocolo, que es un protocolo que todas las personas que trabajamos temas de violencia contra las mujeres tenemos que comprender y saber, que es el protocolo ALBA, ¿no? Que es el protocolo que dicta o mandata a las autoridades a que no porque la persona desaparezca, más bien a no esperar a que pasen estas 72 famosas horas que existían antes de espera para ver si justamente si la persona se había ido con los amigos, se había ido de fiestas, si algo había pasado y no se podía comunicar, etcétera. Este recurso de las 72 horas se elimina
en el protocolo y el protocolo justamente mandata que pues hay que investigar de inmediato, se identifica la desaparición o la ausencia de una persona, ¿no? O sea, en términos de contexto me parece que es fundamental, ¿no? Otra cosa que luego pasa en el caso de Marisela, ya después de todo lo que cuenta Citlali, es cómo las defensoras, bueno, para empezar, que las víctimas, en este caso víctimas indirectas, que era Marisela, pues tienen que dedicarse, ¿no? A hacer el trabajo de la autoridad, haciendo las pesquisas por su propia mano, haciendo las investigaciones, metiéndose incluso a investigar con el crimen organizado para saber dónde está el asesino de su hija, etcétera. Eh, y eso las coloca en un riesgo mayúsculo, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con Helen de las órdenes de protección, ¿no? Y decíamos, pues que el Estado tiene la obligación de generar todas las estrategias para que tú no tengas un riesgo mayor más allá del que ya viviste por haber vivido violencia. En este caso, pues obviamente se rompe, ¿no? O sea, al contrario, el Estado te pone en más riesgo porque te pone a hacer su trabajo, que es un trabajo de alto riesgo, eh, pensando además que estás involucrándose en el caso de Marisela, pues con el propio crimen organizado para buscar indicios de dónde está el asesino de su hija. Eh, y otro de los puntos que a mí me parece muy relevante y te lo coloqué ahí en tu tarea, Citla, es cómo, esto que les digo, cómo las víctimas nos convertimos luego en actoras de búsqueda de justicia y luego nos convertimos en defensoras de derechos humanos, ¿no? Que es el caso otro que tiene Viridiana, que es el de Mariana Lima, en donde la mamá de Mariana, que es un caso pues básicamente parecido, ¿no? En donde la mamá de Mariana es la que empieza a presionar a las autoridades para la búsqueda de la verdad en el caso de su hija, se vuelve defensora de derechos de las mujeres, se vuelve una activista y eso también coloca a las mujeres en riesgo de vivir otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, lo que sucede en el caso de Marisela a mí me parece interesante porque, y un poco se los comento porque es algo que hemos estado revisando a lo largo del semestre, es como el caso llega incluso a instancias internacionales cuando Lucha Castro, que es la abogada de Marisela, eh, que es la abogada de Marisela, se vuelve blanco también, pues de amenazas y etcétera, pues por ser defensora y abogada de Marisela. Y entonces Lucha Castro acude ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, la comisión, bueno, la corte, emite medidas de protección, que son medidas que no hablamos con Helen porque no son en el marco específico del proceso penal a lo interno, es decir, en México, sino es las medidas que emite el organismo internacional, pero que, pues eso, ¿no? Se vuelve también muy relevante entender y conocer cómo funcionan esos. Y sobre el juicio de casación, Citlali, el juicio de casación es un recurso en el proceso penal que se tiene cuando ya se emitió una sentencia, en este caso, o sea, en el caso de Rubí, se emite la sentencia que dice eh, que este señor no es culpable, o sea, que no se le encuentra culpable porque el Ministerio Público, el fiscal, no pudo allegar todos los elementos al tribunal para comprobar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esa es la sentencia que emite. Y entonces, a partir de esa sentencia, lo que hay es se puede solicitar un recurso para las víctimas, que es justo el recurso de casación, que en otros momentos del proceso penal se llama recurso de amparo, ¿no? Y entonces es este recurso que, digamos que se solicita ante un tribunal todavía más alto,
en donde justamente se busca que digamos que la decisión anterior no se invalide, sino que se revise, ¿no? Y a partir de eso es que se vuelve a hacer como este revisión y este juicio y entonces es que se le encuentra culpable al asesino de Rubí. Digo, no te voy a explicar a profundidad porque tampoco lo conozco a profundidad, pero es un poco eso, ese es el recurso de casación y ese es el que utiliza la abogada justamente Lucha Castro de Marisela cuando se emite esta primera sentencia de no culpabilidad para este señor. Em, ¿Alguna, Viri o José, tienen algún conocimiento del caso de Marisela de Rubí que quieran aportar, que quieran? Me parece que es un caso muy importante que tenemos que conocer, si no a fondo, por lo menos saber de qué va y cómo pasó el caso para entender un poco también cómo funciona la justicia en México. Nosotras hicimos, perdón maestra, si me permite tomar la palabra, no Sí, la pedí. sí, no te preocupes, José. Nosotras hicimos en un encuentro nacional feminista, en una reunión de mujeres, nosotras hicimos una especie como de réplica del análisis de todo el proceso de Marisela Escobedo. Usted no sabe todo lo que me sirvió a mí porque como a los 3 años, mi hijo es desaparecido, mi hijo es un desaparecido y yo creo que me sirvió mucho primero reconocer las graves omisiones del Estado, pero que están en su mayoría fundamentadas porque las personas que están Claro, tomando decisiones públicas están involucradas con gente del crimen organizado y pertenecen al crimen claro, organizado. A mí me gustó mucho escuchar una abogada feminista que decía que el problema es que muchas de nosotras queremos ser como kamikazes, que nos lastima tanto lo que ocurre, que la digna rabia no solo nos mantiene vivas, despiertas, al tiro, ¿verdad? Que de pronto sí nos nubla la razón. Qué bueno que pude ver esa película porque cuando pasó lo de mi hijo yo quería correr a Michoacán a quemarlo todo y a romperlo todo y a reventarlo todo. Y yo no sé si ahorita pudiera estar platicando con ustedes de haber tomado esas decisiones. claro. Cuando se juntan todos esos elementos tan complejos que existen en México, en un México que de pronto no vemos, quizás yo tenía una idea muy romántica de lo que era mi país. Quizás cuando yo me declaré feminista y defensora de derechos humanos, de verdad que yo creía que yo iba a ser poseedora de la espada del augurio. Qué bueno que ya me di cuenta cuántas cosas están politizadas. Qué bueno que yo ya sé que cuando yo voy a iniciar una situación de defensa estratégica, de litigio estratégico, tenemos que ver contra qué tamaño de monstruo vamos. Hay cosas que nos lo han dicho y por amenaza y por como sea, ahí mejor no le muevas. Y cómo también es interesante reconocer, por ejemplo, yo que realizo acciones de incidencia jurídica en el tema electoral, qué bonito es Ujú, encontrar magistradas y magistrados con la camiseta bien puesta y que digan, esto tiene que ser porque los avances aquí ya son innegables, ya no puede haber marcha atrás, pero como también en otros, y lo digo porque recién acabo de hacer un procedimiento para exigir que la paridad vertical, transversal y horizontal también atravesara los municipios que han como apartado para pintar de azules. Me echaron una camioneta encima, me mandaron amenaza, así, ya párale pendeja porque vamos a matarte otro, así, a otro hijo. No es sencillo en México. Lamento profundamente que el dolor de Marisela llegara hasta allá, porque ahora ni su familia está aquí en México. No la tenemos a ella. Qué gran ejemplo nos dio. Tampoco tenemos a su hija. Qué terrible que vivamos en un país donde los feminicidas sean justamente los agentes del Estado.
analicé mucho ese caso. Me duele mucho lo que le pasó a Marisela. Qué bueno que no inicié una lucha de ese nivel, porque no sé, no sé mi familia en qué condiciones estaría en estos momentos. Sí, Gracias, maestra. muchas gracias, José. Gracias por compartirnos. Primero, siento mucho que hayas vivido y sigas viviendo la desaparición de tu hijo. Estoy muy de acuerdo. Creo que el caso de Marisela es ejemplo de no solo, como decíamos hace un rato, de cómo la impunidad se entreteje con el vínculo del Estado con el crimen organizado y se entreteje con también la falta de capacidad, ¿no? Dentro de las instituciones de procuración de justicia. Pero también, y creo que este análisis que haces es muy valioso, como también el activismo y la defensa de los derechos humanos es un camino que se va forjando por la circunstancia, como le pasó a Marisela, ¿no? Y como le pasó a Irinea. Y luego hay que ser, pues quizás más listas que nuestro propio dolor. Quizás es muy horrible decir lo que estoy diciendo, pero creo que un poco, quizás por ahí es lo que decías, ¿no? Para utilizar la rabia, el dolor, el trabajo que implica, pues, hacer todo lo que hubo que hacer en el caso de Marisela para lograr una sentencia contra el feminicida, pero, pero el autocuidado, ¿no? El cuidado de sí que tenemos que tener las personas que estamos trabajando en estas cosas es tan valioso y tan poco identificado a veces, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues si sabemos que estamos lidiando con un Estado que es ineficiente, ineficaz y, o peor, que está vinculado con el propio crimen, tenemos que justamente hacer todo lo posible por protegernos antes, ¿no? Más allá de lo que queramos lograr en términos de justicia. Entonces, sí, creo que esto es algo que es muy importante y un poco es lo que pasa con lo que les decía, con Lucha Castro, ¿no? Lucha es una abogada que ha llevado varios de estos casos paradigmáticos. El más, creo, de los más importantes o sonados es justamente el de Marisela, en el caso de violencia contra las mujeres, y saber que Lucha vive en un riesgo constante, ¿no? Y que vive o tiene que vivir pues escondida, o en el caso de la familia de Marisela, pues lejos de su país, etcétera, pues no es la vida ideal, ¿no? Que queremos para todas las mujeres y las personas. Entonces, bueno, un poco por ahí creo que esa es una reflexión que es importante tener también. Muchas gracias, Citlali, muchas gracias, José. Em, Viri, si quieres mandarnos por chat, em, estaría muy bien. Y si no, de todas maneras, ahorita yo cuento el caso que tú estás trabajando. Y en el caso de Citlali, Hola, quisieras... Ah, hola, Viri, ¿cómo estás? me regala 2 minutos Sí, y sí. justamente estoy terminando una atención y ya les platico justo por Vale. audio mi caso. Ándale, Gracias. perfecto. Y antes de, bueno, mientras esperamos a Viridiana, si quieres, Citlali, contarnos un poco hacia dónde quieres llevar o cómo, o si quieren contarme entre las tres, cómo quieren llevar el caso, el trabajo final, que es un trabajo en equipo. Sí, Ujú. me voy a disculpar, pero no he leído cuál es el trabajo final. Y sé que ya lo Ah, explicó, pero no me acuerdo. no, Perdón. está bien, no se preocupen. Les cuento, si quieren, mientras esperamos a ver, y entonces, y ahorita también, para también escuchar a José, les muestro entonces el trabajo final, qué es lo que vamos a hacer. Acá está. Entonces, la última, ay no, esta es otra cosa, perdón.
La última, el último, aquí está. El trabajo final, acuérdense, lo tienen que entregar la próxima semana, me parece. Y es que en equipos habría que hacer a partir de los casos que trabajaron, hay que hacer una presentación en PowerPoint con propuestas, ¿no? Propuestas de hacia dónde estoy mal porque esta no es, espérenme, estoy poniendo otra materia, qué mensa, aquí está. A partir de los casos, queremos un poco hacer un resumen, más que resumen, como un análisis de cómo la alerta de violencia de género, que es lo que vamos a trabajar la próxima semana con Isabel, y con toda la información que ya veníamos trabajando, cuáles son los avances pendientes, retos en materia de erradicación de la violencia y sobre todo hacer propuestas de acciones concretas de qué tendría que hacer el Estado para mejorar la figura de la alerta, si la alerta funciona, si no funciona, y hacer un estudio sobre la alerta de violencia contra las mujeres a partir pues de los casos que hemos analizado, ¿no? Entonces, trabajar un poco a partir de eso, de lo que trabajemos con Isabel la próxima semana y hacer un análisis, una argumentación de propuestas de cómo se podría mejorar la respuesta estatal, cómo se podría mejorar la alerta de violencia de género contra las mujeres en estos cinco estados: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, ¿no? Esta es la actividad final. La idea es que se haga ¿cómo se llama? En equipo. Entonces, pues sí, también tienen que ponerse de acuerdo para eso, pues. Sí, José. Porque escucho mencionar Querétaro, fíjese que yo no formé parte del comité para solicitar la alerta de violencia de género en Querétaro, porque también ser feminista es todo un caso, ¿eh? No, yo no me junto con esas, Así es. y bueno, a eso aúnele que soy política. El otro día me sacó una chica de los cabellos de una marcha porque diciendo que yo estaba politizando el movimiento, cuando, bueno, pues es un movimiento político. Más bien, quizás quiso decir partidizando, Ándale, sí. y tampoco llevaba mi uniforme del partido, ¿no? Es decir, es todo un caso, pero en Querétaro no se logró la alerta de violencia de género. No. Lo que pasó es que la CONAVIM, y eso por presiones, sí reconozco que mis amigas, las que solicitaron, 2 o 3 eran expertas en la materia. Carmen Consolación González Loyola Pérez y otras 2 chicas, pero yo creo que Carmen llevó la batuta jurídica porque es experta, una abogada muy eficiente, muy eficaz, feminista. Y lo único que se emitieron fueron una serie de recomendaciones, fueron 9, y el estado de Querétaro, en aquellos entonces, siendo gobernador Pancho Domínguez, dio cumplimiento cabal a esas 8 recomendaciones. Digo, a esas 9, ¿de eso es de lo que quiere que hablemos de Querétaro, por ejemplo? Exacto. Puse esos estados justamente como para hacer una posibilidad de comparativa, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, en Querétaro, qué pasó y por qué al final la declaratoria fue no declarar la alerta, ¿no? En el caso de Estado de México, igual, la primera de Estado de México que se solicitó, que de hecho fue la primera solicitud de alerta de género que hubo en el país, ¿por qué no se concretó? Y la segunda sí, ¿no? Un poco como poder ver cuál fue o cuál es la historia que ha tenido la figura de la alerta como figura no solo jurídica, sino sobre todo de política pública. Y luego, pues esto, ¿no? Que implica
qué implica para un estado que se le declare o no la alerta, o qué implica cumplir las medidas o no, etcétera. Y obviamente a partir de ahí hacer recomendaciones, ¿no? O propuestas desde ustedes, desde el trabajo que han venido haciendo, los conocimientos y las lecturas que han hecho en esta materia durante este módulo y etcétera. Sí, supongo también nos conviene mucho hacer el análisis político, Así es. porque por ejemplo, yo conozco a Cande Ochoa. Ujú. Ella estuvo en la CONAVIM y a pesar de ser de Morena, porque marchó, porque participó en una marcha del 8M, la corrieron de la CONAVIM. Así es. Y hoy, de verdad, me lamento profundamente cómo recortaron recursos y cómo el Instituto Nacional de las Mujeres, y digo, lo digo porque lo conozco, yo concurso tratando de ganar proyectos y algunos los he ganado, presento propuestas y algunas propuestas han sido aceptadas, pero veo cómo se recortó el recurso, es como más bien una instancia, no puedo decir de ornato porque sería una burlona y no lo quiero hacer así, pero es una instancia que perdió operatividad y bueno, pues la CONAVIM por consecuencia igual. Entonces, yo creo que sí tendríamos que analizar qué podríamos proponer porque también depende del gobernante en turno. Claro. Y ya le habíamos como que agarrado la medida, como que ya habíamos, como que ya teníamos medio amenazados a los priistas, a los panistas, a los perredistas que decían que hasta era el partido feminista, pero este canijo llegó con todo a cortar. Hay un retroceso muy, muy grave, no solo en presupuestos, sino en acciones reales y concretas. Entonces, ¿qué podríamos hacer políticamente, caray? Sí, creo que esto es Darle. un análisis que podría ser, que es muy, muy interesante, porque además para mí la figura de la alerta es una cosa muy, muy interesante. Ya verán y lo trabajarán con Isabel la próxima semana, que bueno, Isabel estuvo prácticamente en la creación de la figura de la alerta como es ahora, trabajando desde Conavim. Y creo que lo interesante es, políticamente hablando, cómo el Estado, desde el gobierno federal, tiene en realidad poca injerencia y luego no, y luego tiene mucha, ¿no? En cómo funciona la figura de la alerta al interior de los estados, ¿no? Y cómo se acoge, digamos, y cómo se declara o no se declara. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde Claudia Sheinbaum básicamente solicitó que se declarara la alerta, aun cuando, digamos, por procedimiento no había elementos para declarar la alerta en la Ciudad de México, ¿no? Entonces es una figura jurídica, claro, pero es una figura más bien política y que como figura política me parece que también es importante analizarla para saber pues cómo la queremos usar también, ¿no? Como feministas, como defensoras de derechos humanos, como activistas, etcétera. Entonces, Sí, bueno, comprendido. muy bien, pues la próxima semana lo trabajamos con Isabel y bueno, y tendrán esta semana para leer respecto a la alerta, para informarse y analizar qué quieren trabajar en equipo, en conjunto, y ya lo que sí es que tendrían que avisarle lo más pronto posible a Patti, entiendo, si es que Patti me está escuchando, tenemos que pues establecer en equipo de cuántas van a trabajar, o sea, es decir, si van a trabajar dos juntas o solo, o las tres juntas, o cómo van a entregar ese trabajo final. Y a partir de ahí, bueno, pues comenzar a elaborarlo, ¿no? Pero sí, entonces vayan revisando esa parte. Yo trabajo muy bien con mis compañeras, no es la primera vez, creo yo que no hemos tenido ningún problema nunca. Yo trabajaría en lo que ellas me indicaran. Sí, decídanlo entre ustedes y nada más nos avisan. Citlali, ¿vas a decir algo?
No, nada más que el equipo siempre somos las tres, entonces. Ah, muy bien. Entonces así lo hacemos. Muy bien. Viri, ¿estás lista? Si no, no te Hola, preocupes. sí, Ah, aquí estoy. muy bien. Si quieres, cuéntanos. Dejo a José Ok, al final porque su caso es muy distinto, entonces por eso la estoy dejando al final, José, no por otra cosa. de acuerdo. A mí bueno, más bien elegí trabajar el caso de Mariana Lima Buendía. Ella, pues, fue una mujer que fue víctima del delito de feminicidio por parte de su esposo. Sin embargo, bueno, este delito ocurrió en el año 2010 y sin embargo no fue tipificado como tal como feminicidio. Más bien se llegó a la conclusión de que había sido un suicidio y bueno, dentro de todo esto les doy un poquito de contexto. Esta investigación pues estuvo muy viciada, ¿no? Algo que contribuyó a que esto se llevara así, pues fue justamente que el victimario, el feminicida, era servidor público, él era comandante judicial, eh, policía judicial, vaya, en el municipio de Chimalhuacán, si mal no recuerdo. Y pues él tenía varios contactos, ¿no? Dentro de la fiscalía. Entonces, pues él fue incluso el que hizo el llamado, el que dio parte como de esta situación que había sucedido. Y pues ya llegaron a hacer la investigación. Hubo muchas inconsistencias durante todo el proceso, ¿no? Se omitieron pruebas, dieron otras declaraciones, tanto él como otros servidores públicos que pues además tenían una relación laboral y quizá también de amistad para con el agresor. Entonces, todo esto dio pie a que la investigación fuera muy viciada y que en determinado momento se dijera que se había tratado de un suicidio, ¿no? Aun cuando estaban todas las pruebas que apuntaban a que eso no había sido de tal manera. Entonces, aquí es donde viene como la parte de la lucha incansable que hizo la mamá de la víctima, la señora Irinea Buendía, que se convirtió en una gran activista que luchó por hacer valer pues los derechos, ¿no? Más que los derechos, más bien buscaba la justicia que de la cual su hija pues no tuvo parte en su momento, ¿no? Y en efecto, se logró una sentencia que salió a la luz o que se aprobó en 2015. En esta sentencia, pues obviamente ya fue reconocido el delito como tal de feminicidio y a partir de ello se sentaron varias bases para ya hacer pues como justamente un protocolo de investigación de todas las muertes violentas de las mujeres, ¿no? Al menos en el Estado de México. Investigar todo lo que llevaba implícito una muerte de una mujer, investigar si previo a la muerte de esa mujer había sufrido algún tipo de violencia, llámese sexual, física, de cualquier tipo, ¿no? Para que justamente pues todo esto sirviera como una prueba y en su momento se llegara a acreditar el delito de feminicidio. También se sentaron algunas bases en cuestión de las y los servidores públicos que participaban en las investigaciones de los feminicidios. ¿Para qué? Pues para que justamente no siguieran ocurriendo esta parte de las negligencias, de la corrupción y todo esto que vimos durante esta investigación, donde, repito, pues el caso estuvo demasiado viciado, ¿no? Entonces, pues fue un caso triste, sí, por supuesto, pero que sirvió de muchísimo para justamente tener esas bases que tipifiquen el delito de feminicidio y que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, ¿no? Que no se omitan pruebas, que todas las y los servidores públicos implicados en dicha investigación estén obligados a dar parte de todo lo que se encuentre durante la investigación y que justamente, pues no por tener alguna relación laboral o demás, suceda este tipo de casos. Sí fue una investigación, pues la verdad, no había como, o sea, muchísima información al respecto, como con otros casos,
porque casi todo habla como de lo mismo, ¿no? Pero finalmente sí considero que es algo pues importante, por supuesto, porque a partir de ello, pues ya es cuando empiezan al menos en la República Mexicana, pues a hablarse ya, a visibilizar el delito de feminicidio, ¿no? Y como ustedes saben, pues fue una lucha incansable en que diferentes estados ya lo reconocieran, o sea, como un delito, ¿no? Porque antes se hablaba de pues, homicidio, asesinato, etcétera, todavía como el caso de Mariana, pues que fue tipificado como suicidio. Entonces, sí considero que es un precedente súper importante en la atención a este tipo de violencia, que sabemos pues es el tipo de violencia extremo, ¿no? Hablando de violencia de género. Entonces, sí, la verdad es que es un caso que me gustó mucho como trabajarlo. Sinceramente, yo no sabía como de este caso, o sea, es decir, yo no había escuchado previamente sobre él, pese que en algún momento estuve checando como datos sobre feminicidio y demás en el Estado de México, y sin embargo yo no recordaba tener presente este caso, entonces la verdad es que muy interesante. Muchas gracias, Viri. Qué bueno que pudiste platicarnos. En el caso de Mariana Lima, a mí me parece muy relevante y me parece muy interesante que las dos, Citlali y Viridiana, que eligieron casos, son casos como muy parecidos y a la vez muy diferentes. Me explico. En el caso de Marisela, a mí me parece, y esta es una lectura muy personal, que Marisela buscaba, esta búsqueda de justicia era una búsqueda, si lo quieren llamar así, como muy a lo individual, o sea, como buscar la justicia de su caso, del caso de su hija, ¿no? Buscando que el feminicida fuera, o sea, fuera aprendido, que fuera reconocido que él había asesinado a su hija, lo buscó, ¿no? O sea, ella iba y buscaba al sujeto, hablaba con las personas de los propios Zetas y hablaba directamente con ellos, preguntándoles y buscando al feminicida de su hija, etcétera, y digamos hasta que logró la sentencia condenatoria. Digamos, es como, o sea, lo que quiero decir es que esto, como que su lucha fue buscando la sentencia condenatoria para el caso específico de su hija, ¿no? Y en el caso de Mariana Lima, de la sentencia de Mariana Lima y de Irinea, como activista también a partir del caso de su hija, a mí me parece que la lucha de Irinea es una lucha mucho más colectiva, si la quieren llamar así, ¿no? Em, por supuesto que ella buscó que se sentenciara, buscó la sentencia condenatoria, buscó que se reclasificara la carpeta y que no se hablara de suicidio, sino de feminicidio, ¿no? De hecho, un lema o fue muchos años, un lema en las marchas feministas, este de no fue suicidio, fue feminicidio, ¿no? Etcétera. Pero lo que a mí me parece muy relevante y es muy relevante de la sentencia de Mariana Lima, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que implica las garantías o las medidas de no repetición de los casos, ¿no? Lo cual es súper importante cuando hablamos de política pública en materia de violencia de género contra las mujeres. Las políticas o las medidas de no repetición implican justamente estas que ya nos comentó Viri, ¿no? Buscar que las instituciones se transformen para que un caso como el de Mariana nunca vuelva a suceder. Eso no quiere decir que eso ya está pasando, es decir, sigue pasando esto y siguen sucediendo feminicidios que las autoridades califican como suicidio o como accidente o como simplemente un homicidio no doloso, digamos, sí, no doloso, etcétera. Pero el hecho de que se hayan transformado y generado protocolos, etcétera, en materia de derecho procesal y de procuración de justicia para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como un feminicidio, que se realicen protocolos de cadena de custodia dentro de los casos para que se conserven pruebas que pueden ser
extremadamente relevantes al inicio, perdón, en el proceso penal y que si no se recogen desde el inicio de que se hace un hallazgo pues sí, de un cadáver, son cosas que son fundamentales para el proceso penal pues que no teníamos claras que eso era tan importante hasta que tuvimos el caso de Mariana Lima y hasta que tenemos la sentencia de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pensar en las garantías de no repetición, en las medidas de no repetición que nos deja un caso, que como bien decimos, o sea, es un caso horrible. Todos los casos de feminicidio son casos horribles que sabemos que no deberían suceder y que no deberían repetirse nunca más, pero estos casos son paradigmáticos por eso, ¿no? Por darnos la posibilidad de, pues justo, de generar política pública a partir de un hecho individual y de generar activismo como lo ha hecho Irinea y yo también tengo el gusto de conocerla y es la posibilidad también de dedicar tu vida y Irinea lo dice tal cual, ¿no? Dedicar su vida a que nunca más vuelva a haber una Mariana Lima en este país. Me parece que es loable y que es muy significativo para las personas que trabajamos este tema, pero también que pues es esto, ¿no? La posibilidad de sentar bases a partir de un caso para la transformación social, cultural, institucional, cuando hablamos de estos temas, en específico de violencia contra mujeres. Entonces, sí, qué bueno que pudieron revisar estos casos. Me parece que justamente son casos que nos dan esta posibilidad de analizar desde una visión individual, social, cultural, pero sobre todo institucional y de política pública, cómo funciona y cómo deberían funcionar las instituciones que previenen, atienden o deberían prevenir, atender, sancionar la violencia contra las mujeres. ¿Alguna otra duda o algo sobre el caso de Mariana? Y si no, pasamos al caso de José. ¿No? No, no, no. Gracias. Ok, entonces, Josefina, si quieres contarnos tu proyecto, creo que Citlali y Viri ya saben, Josefina está haciendo un proyecto distinto que no es el análisis de un caso. Si quieres contarnos, José. Sí, yo quiero lograr que se reconozca que a las mujeres se nos han negado muchos derechos, que hemos conquistado muchos derechos, pero que el Estado sigue teniendo deudas y que se debe reconocer y se nos debe de garantizar no solo el derecho a la vida y a la dignidad humana, sino a a la posibilidad real, con las oportunidades suficientes de construir un proyecto personal de vida. Creo que es una omisión grave del Estado mexicano, toda vez que, por un lado, sí es cierto, hemos ido conquistando, arrebatándoles derechos. Nos queda por conquistar el derecho a decidir por nuestros cuerpos. Todavía existe esa cerrazón de la sociedad, de todas las instituciones patriarcales, que pues, incluimos allá la familia, las escuelas, las universidades, la sociedad en su conjunto. Y creo que las mujeres aún es de pronto podemos encontrar con alguna que dijo, sí, yo desde niña me fijé tales metas. También creo que es cierto que no nos hemos cuestionado, que no hemos puesto al centro nuestra felicidad, que no hemos realizado los juicios críticos suficientes como para decir, yo soy dueña de mi vida, tengo que ver qué es lo que deseo para mí misma y qué pasos debo de llevar a cabo para lograrlo. Yo estoy realizando este proyecto, a usted yo le mandé en una primera fase
¿Por qué es necesario que las jóvenes y las mujeres construyan un proyecto personal de vida? ¿Y por qué ese proyecto debe de incluir un plan de seguridad feminista? Le hice la presentación del caso. Dentro de los cuestionamientos le agregué ahí 15. Yo tengo un formato que les hago, porque este proyecto de intervención comunitaria yo ya lo tengo trabajando. Entonces, cuando vamos a ir 2 días, que es lo que tengo programado de trabajo con ellas, 2 tardes de 3 o 4 horas, cuando ellas llegan conmigo, a mí me gusta que ya lleguen con la reflexión y les mando unos formatos que ya tengo en Google y lo que yo quería con usted era profesionalizarlos. Créame que yo lo hice en mi otra maestría donde no tengo, la verdad es que no son expertos en género. Mi otra maestría se llama Gobierno y Políticas Públicas, estoy a mes y medio de concluirla, pero no sabe cuánta emoción tuve de pensar que una maestra en diseño de políticas públicas, en diseño, en implementación, en evaluación, como usted, hasta chillé de emoción, pudiera revisar esto que he venido construyendo. Entonces, en este formato yo las voy llevando de la mano, que respondan quiénes son, qué es lo que les gusta, las invito a hacer un FODA dentro de ese mismo formato, qué tareas suelo evitar porque no me gustan, qué es lo más importante en la vida de una mujer, les pregunto que si ya habían construido algún proyecto personal de vida con anterioridad. Esta pregunta es muy básica y muy importante para mí, porque la mayoría dicen que sí, pero después de que terminamos el proceso y que ya realmente elaboran su proyecto, dicen, no tenía idea que así debía elaborarse un proyecto de personal de vida. Hablamos de autorrespeto, de autoestima, vamos a la niña interna. A muchas que van conmigo terminan con una atención psicológica. Yo llevo conmigo 2 psicólogas feministas porque sé que se abren estos procesos. Una vez que construya mi proyecto personal de vida, que si cuento con el recurso económico para concretarlo, eso también es bien importante y el Estado tiene grandes deudas con nosotras, también en nuestras familias, porque a pesar de que podamos tener un proyecto de vida, nos ponen a trabajar desde muy chavitas, hablo por mí. ¿Qué conocimientos tengo de finanzas sanas? Les damos dentro del proceso de otorgamiento de herramientas, les hablamos de las finanzas, del amor propio y qué piensas que debes lograr para ser feliz. Yo en la segunda parte, porque pues evidentemente no me acoplaba a lo que usted pedía, pero me sirvió muchísimo, ¿sabe? Porque yo tuve que cuestionar eso que le va a dar más forma metodológica y más estructura legal y argumentativa. Bueno, yo le explicaba que no he encontrado políticas públicas en México. Encontré algo en Chile donde querían elevar a rango constitucional el derecho de construir un proyecto personal de vida. Y bueno, pues evidentemente estoy emocionada con esa idea. Eh, ¿Qué acciones específicas y de protección propondrías para evitar casos como este en el futuro? Uy, no, pues se voló mi cerebro, ¿no? Pues todo lo que no ha hecho México desde Beijing, o sea, sí se han hecho Así es. muchas cosas, pero falta mucho por hacer. La promoción, el fomento de los derechos humanos, de la cultura de paz, de la perspectiva de interseccionalidad, de la visión violeta de género. Bueno, todo eso que usted me leyó, bueno, también llame a lo que ahí le puse a incluir en la Constitución política la obligación del Estado mexicano de otorgar herramientas suficientes para que se pueda concretar un proyecto personal de vida. Y además también hasta hablé de la garantía para que las niñas, las jóvenes y las mujeres tengamos acceso a estudiar sobre teorías feministas. Pero bueno, ese ya fue ese exceso de locura, doctora. Muy Gracias. bien. De eso necesitamos, José. Bueno, pues como ven, Citla Viri, me pareció muy interesante la propuesta de José de hacer un análisis no de un caso específico de violencia como los demás, sino hacer el análisis pues de su propio proyecto. Un poco porque creo que, y esto es lo que quería yo también como lograr con este intercambio del día de hoy, como poder ver cómo
una misma metodología, estructura de análisis, como es el de las políticas públicas y la perspectiva de género como una perspectiva, pues justamente transversal, ¿no? Nos da la posibilidad de analizar muchas cosas muy diversas, ¿no? Nos da la posibilidad de analizar un caso como el de Marisela, que está imbricado con el crimen organizado, que está imbricado con un periodo y una cultura de impunidad en las instituciones de justicia en México. Nos da la posibilidad de analizar un caso que es, pues, podríamos decir, exitoso en términos de cómo llegar de un caso de una mala clasificación, por supuesto, una mala actuación de agentes del Estado, como el caso de Mariana, y reclasificarlo a un delito que se reconoce ahora como un delito de género, ¿no? O por razones de género. Y ha generado la posibilidad de construir protocolos, lineamientos, instituciones, ¿no? A partir del caso de Mariana Lima se han creado fiscalías especializadas en feminicidio, protocolos especiales de investigación de delito de feminicidio y otros delitos contra mujeres, y nos da la posibilidad de, digamos, empezar a sentar bases institucionales, políticas, incluso Viridiana me puso ahí en el documento, y esto yo no lo sabía, que en el Estado de México se está buscando, hay una iniciativa de ley que se llama justamente Ley Mariana Lima en el Congreso del Estado para reconocer pues estos lineamientos de investigación en los feminicidios como ley en el Congreso, perdón, en la Constitución de la propia entidad. Y por otro lado, se pueden analizar proyectos como el de José, que dan, pues eso, ¿no? Una propuesta que no tiene que ver necesariamente, entre comillas, con violencia, aunque por supuesto que las violencias nos cruzan a todas, pero que más bien es una propuesta de qué hacer hacia el futuro, y cómo trabajar con las niñeces, con las niñas, las jóvenes hacia otro lugar que no sea pues este destino manifiesto que nos decían las ancestras que teníamos por ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que este es la gran utilidad que tiene esta materia para ustedes, ¿no? Tener la posibilidad de mirar con esos ojos de no solo esas lentes violetas, sino también con esos ojos de política pública, ¿no? O sea, de este caso, ¿qué salió? ¿Qué institución se formó? ¿Qué ley se creó? ¿Qué protocolo está vigente? ¿Qué posibilidad hay de que este caso nunca más se repita? Porque algo ya se sembró en el Estado y en la sociedad para que eso no se repita, ¿no? Creo que esa es la visión que desde la política pública es muy relevante tener, ¿no? Hacia dónde vamos y qué estamos haciendo para que eso se vuelva una realidad concreta en las instituciones, en las leyes, en las sociedades, en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco como mi reflexión final de este análisis que hicimos el día de hoy de los casos que trabajaron. Y bueno, pues como les decía, bueno, José, ahorita platicamos si quieres del proyecto en lo específico, pero lo que quería decirles a las tres es que las calificaciones de las que me faltaba de ponerlas ya están arriba, y quería preguntarles si pueden ver no solo la calificación que les pongo, sino los comentarios que les estoy haciendo a los documentos, porque no estoy segura que los están viendo. ¿Pueden verlos o no? Si me deja ver, maestra, Ajá. aquí tengo abierto mi plataforma. A ver, dale, dale. Permítame. Sí. ¿Tú, Citla, pudiste ver los comentarios? O sea, cuando yo califico, meto la calificación en numérico, pero también les pongo comentarios ahí. Los busco. Ok. Gracias.
Bueno, entonces, o sea, no los han visto, entonces no pasa nada, solo les aviso para que puedan darle un ojo a los comentarios, porque creo que eso, o sea, esos comentarios les pueden servir, uno, para el trabajo final, pero también para pensar nuevas cosas a partir del trabajo que han estado haciendo, ¿no? Eh, y bueno, listo. Entonces, pues eso, les dejo como nada más de tarea que le den un ojo a esos comentarios. Pónganse de acuerdo sobre su trabajo final, revisen bien de qué va, qué es lo que hay que hacer y cualquier duda sobre eso lo vemos pues tanto en línea, o sea, en el correo, lo que sea, o con Patty, o me buscan directamente como ustedes lo quieran y también pues lo podemos ver todavía la próxima semana antes de que tengan pues la fecha final para entregarlo, ¿no? ¿Dudas? Por mi parte, no, ahorita por el momento no. Muy Gracias. bien. Gracias, Itla. Pues nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Viri. José, nos quedamos si quieres revisar los comentarios y que platiquemos un poquito. Sí, estoy ya en la plataforma, no crea que soy tan Ujú. buena para muchas cosas de No, no tecnología, te pero ya me preocupes. estoy metiendo, ahorita debo de encontrarlo. Y sí, No te estoy a la preocupes. orden de sus comentarios. No, pues lo que quería contarte es que entiendo bien que hiciste este ejercicio de pasar tu proyecto a las preguntas que teníamos como guía para el trabajo y las actividades, pero que si quieres yo estoy muy disponible para revisar el proyecto como lo tengas, es decir, si lo tienes, los formatos estos que me dices, los puedo revisar y retroalimentarte con mucho gusto. Em, Y Sí, otro sí, sí, comentario, los formatos que tengo previos, pero además todo claro, el proceso que tengo diseñado. claro, con Eh, mucho gusto, mándamelo. Tengo 2 años haciéndolo, pero entonces, ¿por qué vía se los hago llegar, doctora? Por correo, si quieres, te doy mi correo. Así lo vamos a hacer, se lo voy a mandar ahorita por correo lo que tengo, porque les hablo de cultura de paz, Sí, les hablo de teoría sexogenérica, digo, según yo lo he ido incluso mejorando, pero me sirve mucho el tema de la cultura de paz, pero aparte tienen un espacio en el que reconocen cuáles son las actividades de riesgo claro, que ellas tienen como por rutina. claro, Y con toda la honestidad, ellas me dicen que mejoran mucho sus relaciones, porque mejoran su relación consigo mismas, claro. que ya no ponen al centro el tener un novio o tener un esposo. O sea, Ujú. a mí me ha gustado, para mí ha sido encantador. Yo no sé cuánto les he podido abonar en sí a sus vidas, las que me lo escriben es muy bonito. Yo se lo paso. Déjeme ver Sí, dónde están las calificaciones. ¿Me dicta su correo? sí, es Violeta con doble T, Ujú, Zarco con Z, así todo junto en minúsculas, Violeta Zarco, sí, @gmail.com. bien. Ahorita en un ratito más se lo mando, los Sí, formatos mándamelo. y lo que hago durante las 2 sesiones. Tengo, pues, las carpetas están un poquito pesadas, espero que puedan subir, Sí, tú me pero dices. yo trabajo con ellas un promedio de 6 o 8 horas para que ellas puedan concluir su proyecto personal de vida. Me parece muy Entonces se lo bien. mando, está bien pesadote, doctora, es mucho, No te pero preocupes, qué lo emoción que vemos. usted lo quiera ver, qué emoción. Sí, sí, sí. Y lo que quería contarte después de que leí tu trabajo Ujú, es que, o sea, a mí lo que me parece, a reserva de lo que me mandes y lo puedo leer, lo que me parece es que tienes mucho avance en cómo implementar el programa o la acción, como le queramos llamar por ahora, ujú, pero lo que habría que hacer, o sea, si lo que tú, digamos, si tu intención es hacer algún tipo de incidencia para lograr que este programa lo tome una organización, una institución, lo que sea, o incluso, como decías, tus sueños de meterlo para que se eleve a rango constitucional, etcétera.
es súper importante tener una argumentación teórico-metodológica previa, ¿no? Sí, Entonces, eso me interesa. más allá de que tengas los formatos, los manuales, como la metodología, etcétera, que eso es obviamente como la acción en sí, una cosa que es súper importante construir es como lo previo, o sea, como por qué estamos haciendo esto, por qué estás utilizando esta metodología para abonar a esta construcción de autonomía en las jóvenes, por qué estamos hablando de todos estos temas en esta intervención. ¿No? Como hacer pues sí, como justamente una justificación, una argumentación teórico-metodológica que luego sirva, pues justamente para decir, miren cómo esto es importante, ¿no? Esto es como el previo. Y por otro lado, que esto es lo más difícil en política pública, te lo quiero decir, es cómo medir, creo que de esto ya habíamos hablado, ¿no? Cómo medir los resultados, pero sobre todo el impacto que puede tener una intervención como esta. Entonces, justamente como tú me lo estás diciendo ahora, o sea, no todas las mujeres o las jóvenes te van a regresar a decirte, ah, esto cambió mi vida o cambió esto en mi vida o esto pasó, etcétera. Pero sí se necesita tener una serie de medidas y instrumentos para medir cómo eso podría impactar, ¿no? O qué resultados estaríamos esperando de una intervención como esta. Entonces, o sea, cuando queremos tener una política pública, esos son como los pasos más importantes para que tú puedas tener, como diría mi abuela, todos los pelos de la burra en la mano cuando tú vas con un legislador o con pues quien sea, con un funcionario, funcionaria o con quien sea, a hacer una estrategia de incidencia y decir, esto se necesita y se necesita por estas razones y se necesita porque además tiene resultados y aquí están los resultados y esta es mi evidencia de que resulta, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante empezar a pensarlo. Obviamente, pues es una chambota, pero creo que es parte de generar un proyecto como el que tú dices, ¿no? Tu proyecto de tu vida es este. Entonces, vale la pena invertirle esos tiempos en esas actividades también. Pues no tengo tema en... claro que he pensado que tiene que llevar todo eso. Si usted me quiere mandar algo extra que me diga, a ver, vete llenando este formato así. Claro que he hecho otras, como se lo dije en la maestría que estoy recién por concluir. Mm, eh, Cuando vi esta maestría me quise meter porque yo sabía que lo que yo estaba estudiando se iba a quedar incompleto, eso yo lo sabía. Y yo sabía que necesitaba algo más, por eso no dudé en inscribirme. Entonces, pues lo que usted me diga yo hago, doctora. O sea, digo, porque si es mi proyecto, porque si lo sueño. Si usted me dice, mira, lléname esto serían, hazme la justificación, hazme esto, lo hago, doctora, sin problema, aunque no ujú. duerma, o sea, lo hago. Sí, sí. No, y digo, no te lo digo para la calificación de esta clase, ni mucho menos, sino más bien es un poco que lo vayas pensando también como parte del trabajo que hay que hacer, pues como con esta intervención, ¿no? Y te mandé, por eso te preguntaba si podían ver los comentarios de las calificaciones, porque ahí te puse, pero si no te lo mando ahorita, un, un link a una metodología pues muy en la lógica de lo que estás trabajando, que quizás pienso que te puede servir como de inspiración, pero también como que puede servirte también ¿cómo se dice? La bibliografía, para que puedas a lo mejor ahí buscar alguna bibliografía que te pueda servir también para seguir trabajando en ello. Déjame ver si te puedo buscar el link. Es que no sé dónde buscar las calificaciones, doctora. A ver, A no ver, es déjame ver. es en el tablero, es donde dice cursos, Es que fíjate que grupos.
Como yo veo mi calendario, plataforma diferente porque yo la veo como como maestra. maestra. Pero déjame, a Ujú. ver, te voy a proyectar mi esta, a ver si la encontramos por aquí. O sea, yo veo esta. Y luego aquí, mira, aquí, ver como estudiante. Mm, Pues Ahí debería vi que ser dice aquí calificaciones de este lado. Acá o dice aquí. calificaciones aquí por donde está personas. Mira, A ver, aquí. Yo pienso que aquí debe salirte. A ver, si te vas aquí a la actividad individual uno, bueno, a mí me dice faltante claramente porque yo no la he entregado, ¿verdad? Pero aquí debe verse la calificación, supongo, ¿no? políticas públicas, a ver si puedo ahí. Cursos, políticas públicas. Ok. No, aquí no me aparecen las Sí. calificaciones así. No. A mí me da otra sobre el programa de contenido temático, pregunta al grupo, preséntate con tus compañeros. Entonces me voy a la evaluación. ¿A qué A actividad? ver, aquí en notificaciones del curso, A ver en las aquí. notificaciones. Aquí hay una campanita. Ajá, ahí no. Ya nada No, más me no. aparece que de litigio tengo una actividad conducida a 7 pendiente. A ver de usted, a ver. Qué ruido. No me aparece todo esto que está de este lado donde dice páginas, módulos, calificaciones, personas, foros de ¿Esto? discusión. Esto no me aparece. Solo me aparece de Esto. MBG hacia acá. A ver. No, pues entonces no sé. No, no me aparece eso. Y a lo Bueno, mejor eso es lo que me truena. sí. Déjame, de todas maneras le voy a preguntar a... También le puedo preguntar a Patty que dónde me meto Ujú. para ver eso. Y de todas maneras te lo voy a mandar, mira. Voy a... Ya no sé cómo salir de aquí ahora. Aquí, abandonar vista. A ver, aquí tengo un comentario. Valoración reciente. 2 de 2. Se me hace que es esa. Sí. Aquí Antes que está. nada, gracias por tu pasión y esto, Ahí está. ¿verdad? Ujú. Ya lo tengo, ya vi dónde está hasta abajo. Entonces esto Aquí. me sirve, cómo plantear un programa, qué estrategias debo de incluir, qué habilidades debería fortalecer. Ok, me pongo a leer todo esto y ya encontré aquí Coahuila transparente, ok. Anda, ese es el link que yo creo que te puede servir para, pues para que le des un ojo y ver cómo, si te sirve. Tiene muchos recursos o sea, en la bibliografía, en la parte de las fuentes, que quizás te pueda servir justo para ir pensando cómo justificarlo, etcétera. Y la otra cosa que te quería comentar es que en tu segunda entrega, dices esto que decías hace un momento, que no encuentras o no has encontrado como políticas públicas o programas, acciones en México a este respecto. Y yo creo, digamos, si bien no es que existan tal cual, no hablan directamente de proyecto de vida, etcétera, yo creo que sí debe haber muchas cosas, sobre todo en educación y incluso en el sector salud, programas sobre todo para adolescentes, ¿no? Que hablan justamente de proyecto de vida. No están específicamente dirigidos solo a proyecto de vida, ni es exactamente el enfoque que tú le quieres dar, pero sí creo que hay algunas cosas que pueden ser como la base, ¿no? O sea, si lo que queremos es pensar en que este proyecto, que es el tuyo, pueda escalar a ser un programa de política pública, sí es importante como buscar
como cuáles antecedentes se podrían agarrar, ¿no? Para no construir desde cero, ¿no? Sino que las cosas que ya ha hecho el Estado, bien o mal, se puedan tomar y mejorar y trabajar con este nuevo enfoque que tú estás proponiendo, que me parece que es muy importante, ¿no? Em, entonces eso, creo que eso también te lo puse en los comentarios, que me parece importante ahí dar un ojo a, sobre todo a esas dos instituciones, educación y salud. Bien, me hago esa otra búsqueda, le mando por correo y bueno, comienzo entonces a realizar una serie de antecedentes. Me voy a hacer lo que es la justificación. ¿Hasta dónde quiere que le avance? ¿Usted tiene algún diseño específico? Porque yo lo último que tengo es lo que vi en la licenciatura y ahora en la maestría. Es que casi, sabe que casi todos han sido maestros y son bien chistosos. Bueno, fíjese que un día yo pensé, ahora falta y nos enseñe a cómo amamantar a los bebés. Se lo prometo, fue un programa nacional que hizo con Peña Nieto y él dijo cómo se amamantaban a los bebés, se lo juro. Sí, sí. Entonces, no tengo algo así tan estructurado. Si usted tiene algo, me gustaría, porque además, pues entonces yo quiero que me sirva este trabajo con usted y reconocer la participación de usted en la construcción de esto. No, muchas gracias, José. Dale un ojo al link que te mandé. El link que te mandé es un documento que yo Ah, hice con genial. ajá, que Sí. yo hice con el gobierno de Coahuila. Creo que este lo hicimos para el sector educativo, pero luego lo Mm. adapté para sector salud justo en Querétaro. Y creo que puede servirte de base para eso y también te puede servir de base como la estructura, o sea, cómo está pensado en términos de la introducción, justo como dices, la introducción, la justificación, etcétera, para que lo vayas pensando. Y sobre hasta dónde le avanzas, pues más bien tú dime, es decir, el trabajo final, Patti, si me corriges, el trabajo final sí lo tenemos que hacer las tres juntas, ¿no? O sea, este sí, digamos, este es aparte, José. No tengo Entonces, tema, lo hago. No pasa ajá, nada. Lo que me asignen mis compañeras, yo lo hago. va. Pero lo que quiero decirte es que no te preocupes hasta donde avances. O sea, yo Ujú. te puedo ayudar y aportar en lo que tú me digas hasta donde avances este semestre y si quieres después también podemos platicar en otro momento y seguir Ok. trabajándolo sin problema. No, no. O Ah, sea, qué linda lo que quiero maestra. decirte es no te desveles para hacer esto antes de que acabe este módulo porque pues tampoco son enchiladas y Ya sé. lo que buscamos es que puedas generar una buena propuesta que se sostenga Sí. en el tiempo y en el mundo del Y que patriarcado en la verdaderamente política. tenga una incidencia, ¿no? Y Así que, es. y que pueda servir como metodología para que otras la puedan replicar sin problema. Exacto, sí, sí, sí. Entonces no te apures a hacerlo ahorita así nada más. Hecho. Gracias por su Vale. asesoría de veintitantos minutos. Maestra Patti, a ver si alcanzo a escuchar tantito a la otra charla, ¿sale? Muy bien. Sí, todavía Gracias. alcanzamos. Las Gracias. amo, bye. Bye. Bye.